Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, vamos a hablar sobre lo que es el sistema de fuentes de los derechos humanos. Hemos hablado de los antecedentes de los derechos humanos, ya incluso lo definimos. Hemos visto varias cuestiones importantes, pero ahora toca revisar lo que corresponde a de dónde vienen los derechos humanos. Una de las características que vimos de los derechos humanos es que por lo regular o deben de tender a constituirse como derechos fundamentales, es decir, que deben de encontrarse en el texto escrito, en la ley escrita, porque un derecho humano por sí solo, pues lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener el derecho humano a la paz, pero si yo voy ante una autoridad y le digo, oye, hazme efectivo mi derecho humano a la paz, la autoridad va a decir, ah, bueno, tú muéstrame la ley donde diga que yo como autoridad estoy obligada a garantizarte este derecho. Y si yo no lo tengo en el papelito, si yo no lo tengo en la ley, pues me va a decir la autoridad, pues muy chido tu derecho humano, pero pues yo no tengo una obligación. Entonces, para que un derecho humano de alguna manera sea verdaderamente existente, para que verdaderamente sea algo exigible y sea algo jurídicamente válido, debe de encontrarse en la ley y por lo tanto ser un derecho fundamental. Ahora vamos a ver en qué leyes o en qué ordenamientos podemos encontrar a los derechos humanos o fundamentales a partir de los cuales el Estado está obligado a garantizar, respetar, promover y protegerlos. Así que vamos a empezar por ver lo que son el sistema de fuentes de los derechos humanos, o también en algunos textos se le conoce como el bloque de constitucionalidad o el bloque de convencionalidad de los derechos humanos. Bueno, ahí está la famosa diapositiva y vamos a empezar. Evidentemente que la primera ley que obviamente vamos a encontrar que está en los derechos humanos o los derechos fundamentales, ay Dios mío, perdón, es la Constitución. De hecho, yo estoy seguro que más de alguno por aquí o alguna persona por ahí habrá escuchado que hay personas que dicen que la Constitución se divide en dos partes, ¿no? La parte dogmática y la parte orgánica, que en la parte dogmática son los primeros 29 artículos y la parte orgánica es el resto de la Constitución, y que en la parte dogmática encontramos a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. En realidad esto sí nos ayuda para el estudio, un estudio y para una organización académica de los derechos humanos, pero la realidad es que los derechos humanos no solamente están en los primeros 29 artículos de la Constitución. A lo largo de la Constitución hay muchos derechos humanos, derechos fundamentales, pero al final del día sí es importante señalar que la Constitución es la primera en consagrar estos derechos humanos y volver los derechos fundamentales al estar positivizados en un texto constitucional. La Constitución es la ley fundamental y la ley suprema de todo el sistema jurídico. Imaginen que es una pirámide y en la punta de esa pirámide está la Constitución. La Constitución no es solamente la norma fundamental en un sentido formal, sino también material. Es decir, no solamente es la punta de la pirámide, no solamente es la norma suprema, sino que también es la norma que va a marcar el contenido que todas las demás leyes deben de tener y respetar. La Constitución nos va a indicar la forma por las cuales el derecho y las leyes en general se tienen que hacer, así como el contenido que éstas deben de tener. Y si en la Constitución se establecen los derechos humanos, es porque todas las demás leyes deben de contemplarlos. La Constitución además tiene una obligatoriedad inmediata. Nosotros no tenemos que ir ante un juez, no tenemos que hacer absolutamente nada, no tenemos que levantar un litigio para obedecer a la Constitución. La Constitución es la Constitución y se obedece porque es la Constitución. ¿Cómo podemos o cómo se pueden incluir a los derechos humanos en la Constitución? Son dos procesos primordiales. El primero es por creación constitucional, que esto se presenta cuando se crea una nueva constitución, cuando se crea una nueva ley fundamental. Por ejemplo, en lo que ocurrió en 1917 cuando se promulgó nuestra actual constitución. Cuando se hizo esta cuestión, lo que pasó fue que se incluyeron derechos humanos en el texto constitucional porque se creó un nuevo texto constitucional. La otra forma de incluir derechos humanos en la Constitución es por el procedimiento de reforma constitucional, el cual la propia Constitución plantea un procedimiento a seguir para el caso de modificación del texto constitucional. Perdón, que a grosso modo comprende que las dos cámaras del Congreso de la Unión por mayoría calificada aprueben la propuesta de reforma y que posteriormente ésta sea aprobada por la mayoría de los congresos locales. Es el famoso poder constituyente. Por ejemplo, si ahorita queremos hacer una reforma a la Constitución para incluir el derecho humano a no sé, el derecho humano a las tecnologías de información y comunicación, pues la propuesta se tiene que aprobar por mayoría calificada tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y una vez que se aprueba así, se tiene que aprobar por la mayoría de los congresos locales para que se pueda hacer la reforma a la Constitución.
Esto porque nuestra Constitución tiene un carácter que en la doctrina se le conoce como rígida o una rigidez constitucional, es decir, la Constitución no se modifica por un proceso ordinario, por un proceso normal, sino que la Constitución prevé un mecanismo específico, un proceso determinado para poderse modificar. Esto a fin de generar una mayor garantía a los gobernados. Ahora bien, cuando se establecen derechos humanos en la Constitución, debe de ceñirse al principio de progresividad y al principio de irreversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que los derechos humanos ya están en el texto constitucional, no se puede modificar la ley para quitarlos o para eliminarlos. Una vez que un paso ya se ha dado en materia de derechos humanos, no se puede dar un paso hacia atrás. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, la idea es que sean expansivos, que poco a poco vayan protegiendo mucho más a la persona humana. El hecho de echarlo para atrás implicaría una reversión en favorecer a las personas. Ejemplo, si se aprueba el matrimonio igualitario a nivel constitucional, por ejemplo, o una disposición de la Constitución así lo establece, no se puede hacer posteriormente una ley para eliminar el matrimonio igualitario. O si nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte, no podemos hacer una ley posterior que quite esa cuestión y se permita la pena de muerte. Esto es porque los derechos humanos tienen que ir siempre hacia adelante, para proteger siempre a la persona lo más que se pueda. Esta es la primera fuente de los derechos humanos o derechos fundamentales. La segunda, como ya más o menos spoiler, son los tratados internacionales. ¿Qué es un tratado internacional? Esto incluso lo vimos cuando hablamos de derecho internacional público. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados nos dice que un tratado internacional es un acuerdo, dice que entre los estados, pero ya vimos por lo que hemos visto en videos de derecho internacional, que lo correcto sería decir que un tratado internacional es un acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional que se rige bajo la norma del derecho internacional público y que puede estar comprendiendo dos o más tomos y a tener distintas características y temáticas, pero al final del día ese es un acuerdo de voluntades entre sujetos del derecho internacional que los obligan a determinados temas y determinadas circunstancias. Los tratados internacionales hay dos sistemas para su recepción y entendimiento. El primero es el sistema monista y el segundo el dualista. El sistema monista plantea que un tratado internacional, una vez que es aprobado y ratificado por un Estado, entra inmediatamente a formar parte del sistema jurídico sin necesidad de tener un procedimiento ni mucho menos. Este es el sistema que sigue nuestro país. En nuestro país, una vez que el Ejecutivo firma un tratado internacional y este es ratificado por el Senado de la República, el tratado internacional pasa inmediatamente a formar parte del sistema jurídico mexicano, no se tiene que hacer nada más. Mientras que el sistema dualista reconoce que hay dos sistemas jurídicos, uno nacional y uno internacional, y por lo tanto un tratado internacional para poder entrar a un derecho interno o al derecho de un Estado tiene que ser recogido por una ley interna o por una norma jurídica interna. Por ejemplo, supongamos que fuéramos un sistema dualista, lo que pasaría sería que si el Ejecutivo firma un tratado y este es ratificado por el Senado, lo que tendría que pasar sería que un legislador, un diputado, un senador recogiera el tratado internacional y elaborara una norma que fuera aprobada aquí internamente por el proceso interno para que entonces sea aceptado como tal. Hay distintos tipos de tratados. Hay, por ejemplo, tratados generales que hablan de muchas cuestiones, como por ejemplo el de libre comercio. O sea, si bien habla de libre comercio, habla de otras materias también. Están tratados sobre determinados grupos, por ejemplo, la CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, etcétera. Y hay tratados de temas específicos, por ejemplo, el tratado en materia de, bueno, sí es tratado al final del día, el tratado en materia de comercio exterior, el tratado en materia de materia ambiental, en fin, esas son materias específicas. ¿Cuál es el nivel o dónde se van a encontrar los tratados internacionales en nuestro sistema jurídico mexicano? Aquí hay una cuestión muy interesante. En el 2011 se llevó a cabo una reforma en materia de derechos humanos muy importante porque establece la figura de los derechos humanos en la Constitución y entre otras cuestiones. Y se establece, si ustedes leen el artículo primero constitucional, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Hay personas y doctrinarios que dicen que con esta reforma lo que sucede es que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se ponen a la par de la Constitución. Y la verdad es que esto no es así. La realidad es que a nuestro entender lo que podemos decir es que en esta pirámide que habíamos dicho, la Constitución siempre está a la cabeza, siempre es la norma suprema. Y los tratados internacionales están por debajo de la Constitución, pero están por encima de las leyes federales y generales. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo que está a la par no son la Constitución y los tratados internacionales. Lo que está a la par
son las normas jurídicas contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales que contengan y mencionen derechos humanos. Porque un tratado internacional, por ejemplo, de libre comercio, puede incluir normas de derechos humanos y no necesariamente el título dice Tratado de Derechos Humanos, no, o sea, es de libre comercio, pero puede incluir derechos humanos. Entonces, lo que esta reforma hace es decir, a ver, tienes un tratado y en este tratado, si hay normas que hablan de derechos humanos, estas normas que hablan de derechos humanos van a estar a la par de las normas de derechos humanos que hablan en la Constitución o que están ahí. Por lo tanto, lo que está a la cabeza, lo que está a la par, lo que es lo supremo, son las normas jurídicas que hablan de derechos humanos, estén en la Constitución o en los tratados internacionales. Pero no quiere decir, ojo, no quiere decir que la Constitución y los tratados son los que están a la par. No, los que están a la par son las normas jurídicas de derechos humanos, tanto en Constitución como en tratados. Pero fuera de eso, la Constitución está acá y los abajo están los tratados internacionales. Ese es un criterio para poderlo entender. Les digo, hay unos autores que dicen que no, que sí, la Constitución y los tratados están a la par. Pero la verdad es que a mí sabería entender, considero que es mucho mejor comprenderlo de esta manera y más aún por el principio establecido en el 133 de la supremacía constitucional. Pero bueno, la Corte que ha determinado. La Corte ha determinado que los tratados internacionales van a estar siempre en vigencia en nuestro país, van a estar por debajo de la Constitución y además se tienen que alinear al principio pro persona y van a enriquecer este principio. El principio pro persona establece que cuando se tiene un caso en el que se aplica una jurisdicción, una concurrencia de leyes, es decir, hay varias leyes que podrían aplicar al caso, se le tiene que juzgar a la persona, se le tiene que otorgar o se le tiene que aplicar la ley más favorable. ¿Y cuál es la ley más favorable? Aquella ley que le beneficie más en sus derechos humanos. Si, por ejemplo, la Constitución prevé para un caso tal disposición, pero un tratado internacional prevé otra disposición que le es más favorable a la persona, uno como juzgador está obligado a aplicar el tratado internacional porque este principio pro persona. Entonces, los tratados internacionales se deben de ceñir a este principio y además ayudan a enriquecer este principio porque dan más herramientas a que la persona tenga otras posibilidades de que se le favorezca más en sus derechos humanos. La última fuente que tenemos de los derechos humanos y derechos fundamentales son las interpretaciones que se hace tanto de la Constitución como de los tratados, es decir, la jurisprudencia. ¿Cómo se da la interpretación de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? La Constitución en su artículo 107 y la Ley de Amparo en sus artículos 215 y los siguientes establece quiénes son los órganos que pueden interpretar y crear jurisprudencia constitucional. ¿Quiénes son estos órganos? La Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno y en salas y los tribunales colegiados de circuito. En la descripción del video les dejaré el enlace a un video que hice sobre el Poder Judicial para que entiendan mucho mejor, pero estos dos son los únicos que pueden crear jurisprudencia constitucional. ¿Y qué es lo que va a suceder? Hay dos sistemas que la ley reconoce para poder crear interpretación de la Constitución o poder crear jurisprudencia constitucional. El primero se da con la reforma del 2018, que es el sistema de precedentes obligatorios. El precedente es una figura del sistema jurídico del common law, que más adelante veremos mucho mejor qué es eso, por el cual se establece dos partes, ratio decidendi, perdón, y opinio, es ratio decidendi y opinio verti, algo así. Bueno, perdón, es dos partes, ratio decidendi y opinio verti, algo así. En estas dos partes se establece la siguiente cuestión. Un precedente lo que hace es que cuando se resuelve una controversia, se sienta un precedente y entonces cuando en un futuro haya una controversia que sea similar o análoga a la que se resolvió, entonces se aplica la misma forma de solucionar el problema. Ejemplo, Juan se peleó con María y ya se solucionó el problema dándole la razón a María. Tiempo después, Pedro se peleó con Ana y tienen más o menos el mismo problema que tenían Juan y María. Entonces, lo que va a hacer el juez bajo este sistema de precedentes obligatorios es aplicar la solución que le dio a Juan y María, se la va a aplicar a Pedro y Ana, porque son casos similares. Ese es el sistema de precedentes obligatorios. Pero mucho ojo, solamente es aplicable para la jurisprudencia que crea la Suprema Corte y solamente se puede crear un precedente obligatorio si se cuenta con una mayoría calificada de votación, que son 8 votos a favor funcionando en pleno la Corte o 4 votos a favor funcionando en salas. Solamente si se reúne esta mayoría calificada se genera un precedente y ese precedente únicamente es obligatorio para la Suprema Corte. Ejemplo, la Suprema Corte decide que la persona no nacida, el naciturus, no es un ser humano y por lo tanto no tiene la capacidad jurídica de goce.
y se aprueba con una mayoría de 9 votos a favor, ¿no? Entonces, con esto se sienta un precedente obligatorio, por lo que si en un futuro la Suprema Corte recibe otro caso similar donde se ponga en duda si el hijo no nacido es una persona, la Suprema Corte ya tendrá un precedente y va a decir, ¿sabes qué? Por este precedente se aplica este caso similar, no es una persona, porque ya se decidió así. Y por otro lado está el sistema tradicional, que es el sistema de tesis. El sistema de tesis hay de dos formas, la reiteración y la contradicción. Reiteración es cuando distintos órganos del Poder Judicial emiten diversas tesis sobre casos que van en el mismo sentido. Entonces se genera jurisprudencia cuando hay 5 tesis a favor y ninguna en contra. Por ejemplo, un juez tal decidió en tal situación este punto y otro juez en tal asunto decidió al mismo punto. O sea, hubo 5 tesis, 5 criterios de distintos órganos, o puede ser que del mismo, en el mismo sentido para resolver un caso y por lo tanto se crea jurisprudencia. Y el de contradicción es cuando un juez emite una tesis y otro juez, otro magistrado, emite una tesis, pero que es contraria a la primera, es decir, hay un choque. El juez A dice esto y el juez B dice lo otro, entonces no están de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces va a entrar un órgano, que es el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte, y va a decir, a ver, tú tienes la razón o tú tienes la razón, o saben que a partir de esta controversia yo digo cómo va a ser que es la forma de interpretarlo. Ejemplo, el juez A dice que para interpretar los alimentos en el matrimonio hay que seguir tal criterio. Y el juez B dice que no, que para interpretar los alimentos en el matrimonio hay que seguir otro criterio. Entonces entra un tribunal o entra la corte y va a decir, a ver, A tiene la razón, o puede decir B tiene la razón, o puede decir a partir del conflicto entre A y B, yo digo que hay que interpretar así a los alimentos en el matrimonio. Así es como se genera la jurisprudencia, por precedentes obligatorios o sistema de tesis, ya sea por reiteración o contradicción. Y por otro lado, la interpretación de los tratados. Cada tratado internacional va a prever un órgano que va a ser el encargado de interpretarlo. Aquí el cual es el que nos va a interesar o el más relevante para hablar de derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos prevé que el órgano encargado de interpretarla es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este enlace, la descripción del video les dejaré el enlace también a un video que ya hice sobre el sistema interamericano y donde explico cómo es la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, según la Convención Americana, tiene dos funciones, una función contenciosa y una función consultiva. La función contenciosa está en el artículo 62 y establece que la Corte Interamericana, al resolver controversias, al resolver problemas, al resolver litigios, va a generar jurisprudencia. Y la función consultiva en el artículo 64 dice que cuando la Corte emita una opinión, va a generar jurisprudencia. Voy a poner ejemplos de ambos casos. Un ejemplo de una función contenciosa sería, por ejemplo, que le llega un caso a la Corte Interamericana de González y Pérez contra Perú. Entonces, al resolver esa controversia, va a emitir jurisprudencia bajo una función contenciosa. Dirime el problema, dirime el litigio. Una función consultiva sería, por ejemplo, que Argentina consulta a la Corte Interamericana sobre si una ley que quieren aprobar sobre el uso del cannabis no es violatoria de derechos humanos. Y la Corte entonces, al emitir su opinión, va a generar también jurisprudencia. ¿Qué ha establecido la Suprema Corte sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana? La Suprema Corte establecida en la tesis PJ 21-2014, funcionando en pleno, es decir, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria para el Estado mexicano, pero siempre y cuando vaya acorde al principio pro persona. Es decir, siempre y cuando se ajuste a esto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria para México y por lo tanto, pues la tenemos que acatar. Estas son las fuentes que utilicé para estudiar y para llevar a cabo este video. Les recomendaría muchísimo que consulten la página y les voy a dejar también ese enlace, la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, ya que ahí dan muy buenos cursos sobre, por ejemplo, jurisprudencia y sobre toda esta cuestión, y les puede servir para seguir estudiando este tema. ¿Y qué más les recomendaría? Bueno, les recomendaría de igual manera que chequen por ahí los tratados internacionales que México ha suscrito para que se den una idea más o menos de cuáles hay. Hay muchísimos, hay un buen, pero hay incluso filtros dentro de la página y en el portal de Secretaría de Relaciones Exteriores para que podamos encontrar tratados de distintas materias. Y pues bueno, hasta aquí llegará este video y sin más por el momento les deseo que tengan una excelente semana.